Hola chicos, buenas noches. Para mí es un placer saludarlos. He realizado este video con el fin de que quede más claro el tema de cifras significativas y redondeo, principalmente para el reporte del primer laboratorio que tenemos que entregar. ¿Qué son las cifras significativas? Las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y por tanto aportan información válida de una medición o de un cálculo. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver dos balanzas. Una de ellas tiene menor precisión y reporta un valor de 10,5 gramos. La otra balanza reporta un valor de 10,4978 gramos. Entonces, esta tendría tres cifras significativas. Ahora vamos a ver que los ceros en medio de dos dígitos es una cifra significativa válida. Entonces, en esta balanza podemos ver que hay un reporte de un número con una, dos, tres cifras significativas y esta balanza del lado derecho reporta el valor de la medición de la masa con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cifras significativas. Entonces, las cifras significativas son diferentes a las cifras decimales. Por ejemplo, esta tendría una cifra decimal y esta tendría cuatro cifras decimales. Las cifras significativas que reportan estas balanzas son diferentes y de estas también depende su precisión. Hay ciertas reglas para establecer las cifras significativas. Por ejemplo, en el caso de que fuéramos a determinar las cifras significativas de este número, 0,004004500, pues vamos a tener en cuenta que los ceros que se encuentran antes de la coma no se considera significativo. Tampoco se consideran significativos los ceros a la izquierda del primer dígito en este caso. Estos ceros no, se usan para posicionar la coma decimal y no se consideran significativos. Sin embargo, todas las cifras distintas de cero son significativas, en este caso el 4. Los ceros, como les dije anteriormente, los ceros entre cifras distintas de cero, entre cualquier dígito, se consideran significativos, al igual que los ceros al final y a la derecha de la coma decimal son significativos. En este caso, este número que tenemos en pantalla tendría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cifras significativas. Veamos otros ejemplos. Si comprendieron lo que vimos anteriormente, vamos a poder especificar claramente que este número 3,14,15,9, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene, como no hay ceros a la izquierda, entonces empezamos desde el 3. Esta es una cifra significativa: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este número tendría 6 cifras significativas. Los ceros en medio de los números son significativos, por lo tanto el número 506 tendría tres cifras significativas. Los ceros a la izquierda, como vimos, los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos, haya o no haya punto decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo el número 0,054 tendría únicamente dos cifras significativas, el 5 y el 4, puesto que estos ceros a la izquierda no se consideran cifras significativas. En este caso se presenta, pues reportan los libros una ambigüedad y puede servir el reporte de cifras significativas de dos formas. Por ejemplo, el 1200 ustedes pueden reportar que tiene dos cifras significativas, es válida, o que tiene cuatro cifras significativas, también sería válido afirmar eso. ¿Cómo manejamos estas cifras significativas cuando tenemos que hacer algún cálculo? Por ejemplo, una suma o una resta y reportar el número de cifras significativas adecuadas. Entonces, veamos este ejemplo. Para saber con cuántas cifras significativas yo debo reportar el resultado, debo aplicar la siguiente regla. El resultado de la suma o la resta debe expresarse con el mismo número de cifras decimales que la magnitud con menor número de cifras decimales. Veamos en este ejemplo.
queremos sumar 89.332, sumarle 1,1. Entonces, el resultado nos da 90,432. Vamos a reportar este resultado teniendo en cuenta el número que menor que menor número de decimales tenga, menor número de decimales. Entonces vemos que este tiene 3 decimales y este tiene 1. Por lo tanto, este valor se tiene que reportar solo con una cifra decimal, por lo cual se redondea a 90,4 y no reportamos los otros valores. En el caso de esta resta, queremos restarle a 2,097, queremos restarle 0,12. Entonces vemos que este primer número tiene 3 cifras decimales y este 2. Por lo tanto, la respuesta se tiene que reportar con 2 cifras decimales. En este caso, para redondear correctamente, como este número es mayor a 5, entonces quedaríamos para reportar 2 cifras decimales, entonces el número sería 1,98. El 7 subiría al dígito más cercano, en este caso 1,98. En el caso de la multiplicación y la división, la regla es diferente. Tenemos que tener en cuenta que en la multiplicación y la división, la cifra la reportamos teniendo en cuenta la magnitud con menor número de cifras significativas, como lo pueden leer aquí a la izquierda. En este caso, si queremos multiplicar 2,8 por 4,5039, este valor tiene 2 cifras significativas y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Por lo tanto, el valor se tiene que reportar con simplemente 2 cifras significativas. Para que haya 2 cifras significativas, debo aproximar este número 12,6 a 13, porque aquí tendríamos 2 cifras significativas tal cual como nos dice la regla. En este ejemplo de la división, queremos dividir 6,85 entre 112,04. ¿Con cuántas cifras deberíamos reportar toda la respuesta? Que este sería el número que nos da en la calculadora. Entonces, si este tiene 3 cifras significativas y este tiene 5 cifras significativas, la magnitud con menor cifra significativa sería el 6,85. Por lo tanto, debería reportar el número 0,0611. ¿Por qué este número tiene 3 cifras significativas? Porque recuerden que los ceros se usan únicamente para posicionar el punto decimal y no se consideran una cifra significativa. Por lo tanto, este tendría 1, 2, 3 cifras significativas, 1, 2, 3 cifras significativas, de acuerdo con la regla correspondiente. Hay una excepción en cuanto a las reglas mencionadas anteriormente y es cuando tenemos un dato tomado en el laboratorio. Entonces, si se desea llevar a cabo una operación aritmética con un valor reportado de un instrumento de medición, ese valor determina con cuántas cifras significativas debemos reportar la respuesta. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes en el laboratorio, para el laboratorio de dimensiones de unidades, determinaron la masa de estos sólidos regulares. Esta masa, por ejemplo, en este caso, la masa de este objeto es 194,45. 194,45 tiene 5 cifras significativas. Si yo quisiera convertir este valor, esta magnitud a gramos, lo tendría que dividir entre 1000 y me da todo este número en la calculadora. Pero entonces, ¿con cuántas cifras significativas yo tengo que reportar este valor? Veamos el número que tomado en el laboratorio. El número tomado en el laboratorio dice que debe tener 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Por lo tanto, debo reportar esta respuesta con 5 cifras significativas. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos que reportar el número completo tal cual como está aquí para que se cumpla la regla establecida. Veamos otro ejemplo. Ustedes en el laboratorio también midieron caudal. El caudal es la relación entre el volumen y el tiempo. Nosotros medimos el caudal de un flujo de agua fijado por nosotros mismos. Entonces, en un ejemplo cualquiera,
tenemos un volumen de 53 mililitros medidos en la probeta en un tiempo de 10,25 segundos. Entonces, veamos, en la calculadora nos da todo este número, nos da 5,170732 mililitros sobre segundo. ¿Con cuántas cifras significativas deberíamos reportar la respuesta? Entonces, vamos a ver. Como es una división, la regla dice que debo reportar el número de cifras significativas dependiendo de la magnitud con menor cifras significativas. Entonces, vamos, esta tiene 2 cifras significativas y esta tiene 4. La menor sería 53, 2 cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta correcta debería tener solo 2 cifras significativas, 1 y 2. Por lo tanto, este número, 5,17, lo aproximo a 5,2 y reporto el valor, la respuesta sería 5,2 mililitros sobre segundo. Durante toda esta presentación hemos visto que hemos hecho varios redondeos de las cifras reportadas. Simplemente se presenta, digamos que es importante hacer una claridad cuando el valor que el valor al que queremos aproximar tiene el 5. Aquí se presenta un inconveniente porque muchas veces no sabemos si aumentarlo o dejarlo igual. Entonces, varios libros nos reportan que lo más conveniente es que revisemos la cifra anterior al 5. Entonces, si el número anterior al 5 es par, el número queda igual o la cifra, digamos, no varía. Si el número anterior al 5 es impar, entonces este número sube y se aproxima a la centésima más cercana. Entonces el 834,35 nosotros lo podemos aproximar a 834,4, teniendo en cuenta que la cifra anterior al 5 es impar. Estos temas los pueden volver a revisar ustedes si de pronto quieren hacer más ejemplos, practicar o retomar nuevamente todo este tema, lo pueden ver en el libro de Chang, que ustedes lo tienen en PDF, o en el libro de Petrucci. También en un material adicional que yo les dejé, que es un contenido dinámico del profesor Mario Jurado, también en donde les explican todo esto de cifras significativas y redondeo. La recomendación es que ustedes practiquen este tema con el taller que les dejé, que solamente son 3 ejercicios, y con base en ese taller, ustedes pueden ya aplicar este tema al desarrollo de su laboratorio y presentar el laboratorio empleando cifras significativas y el redondeo adecuado, teniendo en cuenta estas reglas que vimos. Muchísimas gracias.